¿Ah? Gracias, señor presidente. Para la cuenta tenemos los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta urgencia suma para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social. También el presidente de la República ha hecho presente urgencia suma para el proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala. Se ha presentado proyecto en moción. Modifica el Código Penal para tipificar como delito el cobro extorsivo de préstamos usureros y establece penas accesorias que indica. Correo electrónico Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, confirmando la asistencia del señor subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, acompañado de María Florencia Draper, Mario Araya, ambos abogados de la División Jurídica, la señora Consuelo Hernández, Community Manager, y se excusa la inexistencia en la sesión de hoy del señor Ministro de Justicia. Correo electrónico de la Defensoría Nacional, por el cual se confirma la asistencia del abogado señor Cristian Irarrázaval, abogado de esa Defensoría, conjunto con el asesor legislativo señor Leonardo Moreno. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Hoy debemos continuar la tramitación del proyecto. Yo quería plantearle a la comisión lo siguiente. Particularmente yo, el diputado Sánchez, entiendo también la diputada Cariola y Winter, tenemos indicaciones respecto de recursos insertos dentro de este proyecto de ley. De hecho, el día de ayer había una del diputado Sánchez que la postergamos. Sí. Y nosotros tenemos 2 o 3. Lo que nos plantea el Ejecutivo y también la Defensoría y también el Ministerio Público es que en el Senado se acordó hacer un proyecto de ley completo para ver todo el sistema de recursos que afecta en materia procesal penal, no llenar goteras porque es un tema más global. Entonces lo que le quería plantear a la comisión, si nosotros pudiéramos mantener ese acuerdo, pedirle al Ejecutivo que asumiera un compromiso en cuanto al plazo para la presentación de ese proyecto y poder todas nuestras indicaciones que sean debidamente consideradas por el Ejecutivo y reconocidas en su mensaje como mociones también de los diputados que hemos presentado indicaciones en este proyecto de ley. Diputado Sánchez, no sé si está de acuerdo. Muchas gracias, presidente. Agradeciendo de todas maneras la clarificación y la explicación respecto a este tema. Yo por lo menos acostumbro que cuando se tome algún acuerdo saber un poquito más, o me gustaría al menos saber un poquito más de los términos en los cuales se toma ese acuerdo. Me gustaría saber qué es lo que va a proponer el Ejecutivo en esta discusión. Entiendo que es un proyecto que está en el Senado, me decía usted, la discusión. No, este mismo proyecto de ley, como también tenía indicaciones respecto de recursos, se adoptó ese acuerdo. No, entiendo, pero lo que usted está señalando es que hay otro proyecto de ley y en ese otro proyecto de ley se va a discutir el tema recursos. Eso es lo que le entendí. No, diputado. O quizás ya entendí mal. Sí, o yo me expresé mal. Que efectivamente todo el tema están haciendo el levantamiento del Ministerio de Justicia respecto a datos, hablando con cortes, respecto a cómo tramitar de manera integral todos los procedimientos recursivos. Y que esas indicaciones que hemos nosotros presentado, varios diputados, formen parte del mensaje y sean reconocidos en el mensaje por el Ejecutivo. ¿Va a ser otro proyecto de ley? Claro, un mensaje con todo el sistema de recursos. Es que para eso entonces, previo a tomar ese acuerdo, me gustaría, yo sé que evidentemente el Ministerio está recién viendo esto, pero me gustaría saber un poquito más, o tener alguna información. ¿En qué términos se va a presentar esto? Porque no puedo en el fondo dar mi acuerdo sin tener más información. Por eso le ofrezco la palabra al Ministerio de Justicia. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados y diputadas presentes. Como nosotros ya lo vimos en el Senado, tal como decía el presidente, efectivamente cuando se vio este proyecto en el Senado en el primer trámite, surgió el mismo tema. Habían varias indicaciones respecto a los recursos, indicaciones que eran muy puntuales, que alteraban algunos aspectos del sistema recursivo contenido en el Código Procesal Penal, por lo cual con los senadores y senadoras acordamos principalmente que esto se viera en un proyecto que iba a presentar el Ejecutivo y se viera en términos más sistémicos, ¿ya? Ese fue un acuerdo que se adoptó en el primer trámite. Nosotros no tenemos ningún problema en
señalar un plazo, porque efectivamente esto, como ya cuando se comenzó, o sea, cuando se estaba terminando la tramitación en un momento muy parecido a este, en el primer trámite de este proyecto, nosotros dijimos que efectivamente íbamos a empezar a trabajar desde ya con las indicaciones que ya se habían presentado en el Senado. El equipo del Ministerio de Justicia está trabajando sobre esto, recogiendo la discusión que se dio en el Senado, lo que plantearon también los académicos y académicas en el Senado y también, por cierto, tanto el Ministerio Público como la Fiscalía Nacional. Y nosotros estaríamos en condiciones de en marzo presentar este proyecto sin ningún inconveniente, que abordaría en términos mucho más sistémicos el sistema recursivo del Código Procesal Penal, con el objeto de darle un tratamiento de esa manera, cosa de que no nos genere algunos inconvenientes de coherencia o problemas más sistémicos al código. Por lo tanto, creemos que la mejor manera de abordarlo es de esa forma. Muchas gracias, ministro, subsecretario. ¿Si estamos de acuerdo? ¿Subsecretario o médico subsecretario? No, porque terminó el subsecretario. Diputado Sánchez. Atendido eso, yo de todas maneras me gustaría que exista algún acuerdo más o menos concreto, al menos en los términos de lo que está planteado aquí en mi indicación. Estaba revisándola, esta una que está en la página 66 respecto de la autorización que niegue o levante la reserva de testigos protegidos. Lo que estábamos planteando en esta indicación era que sea apelable en ambos efectos y que no pueda ser entregada esta información mientras no se encuentre ejecutorial la resolución que niegue o levante la reserva. Me gustaría saber, al menos en estos términos, si el Ejecutivo estaría dispuesto a incluirlo en ese proyecto de ley, si podemos tener un acuerdo en ese sentido acá, y si que existiera ese acuerdo, yo estaría dispuesto a retirar mi indicación para que se discuta en una instancia posterior. Muchas gracias. Mire, justo respecto de esa indicación, que también es muy similar a la que nosotros tenemos para discutirla, yo creo que es importante tramitarla esa específicamente en este proyecto de ley. Pero hay varias más, o pueden presentarse a varias más, y esas quedan para otros. Básicamente lo que tiene que ver con el capítulo o el título sobre los recursos, Sí. que es específico sobre los recursos de nulidades. Sí. ¿Ok? ¿Tomamos ese acuerdo? No, nuestras sí hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se acuerda. Muchas gracias. Agradezco, diputado Sánchez, y al Ejecutivo también. Para clarificar, porque eventualmente lo que puede suceder es que como hay varias indicaciones fuera de comparado, nos vuelvan a presentar, entonces nosotros quedamos con eso claro, que todo lo que sea, que no haya estado presentado hasta el momento y diga relación con recursos, va a ser tramitado en un proyecto distinto que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar en el mes de marzo. Continuamos entonces con el artículo la indicación número 14, que está en la página 67, que incorpora el siguiente artículo 330 bis nuevo, que es el propuesto por el Senado, que señala: testigo hostil. Las partes que hubieran presentado un testigo o perito podrán ser autorizadas por el tribunal a formular preguntas sugestivas o indicativas cuando al declarar mantenga una actitud evidentemente reticente para poder responder las preguntas que se le formulen. A ese respecto, hay dos indicaciones. Hay una indicación sujeta por el diputado Longton, que tiene por objeto sustituir este artículo 330 bis nuevo por el siguiente: con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en las letras B y H del inciso segundo del artículo 109, cualquiera que sea el delito que se trate. Y hay otra fuera de comparado, que es de la diputada Cariola. Quiero pedirle, para que no ¿Sí? me diga que no llega a tiempo, ver primero la mía que la del diputado Longo, si es posible. Esa es una resolución que toma el presidente de la comisión, diputada. Quiero solicitárselo. Lo ponderaré. Sí, sí lo vimos. Muchas gracias, porque también, continúo con eso, sí, continúo con eso, hay una indicación en fuera del comparado que dice relación con lo mismo, que es de la diputada Carol Cariola, que establece algo que lo vimos mientras esperábamos la comisión, que era la denominación para sustituir el vocablo reticente por el vocablo hostil respecto de lo formulado por el Senado. Y en segundo lugar, luego del punto final, que pasará a ser punto seguido, agréguese la siguiente frase: con todo, deberá darse cumplimiento estricto a lo dispuesto en el artículo 109, inciso segundo, letras B y H del Código Procesal Penal, cualquiera que sea el delito que se trate, que tiene exactamente el mismo contenido que lo propuesto por el diputado Longton, pero que esta indicación de la diputada Cariola, que a mi juicio está mejor redactada, también tiene el componente de modificar el término
reticente por el vocablo hostil, que sigue la misma línea del encabezado del mismo artículo 330 bis que se proponen. No sé si hay acuerdo respecto a ese tema. Yo le quiero ofrecer la palabra primero a la diputada Carol Cariola. Presidente, a ver, le pedí verlo primero porque efectivamente hay una coincidencia con el diputado Longton en relación al primer elemento que tiene que ver con cambiar la palabra reticente por la palabra hostil cuando se trata de los testigos, ¿no? Pues porque además el artículo en el mismo enunciado denomina testigo hostil y luego cambia su referencia a reticente. Entonces nos parece que una manera de generar una homologación y explicar de manera mucho más clara la actitud a la que se refiere, nos parece que el establecer la actitud reticente es un poco más subjetivo que establecer la palabra hostil particularmente. Pero además, presidente, en continuidad, nosotros hemos incorporado, y por eso es que me parece importante ver la indicación nuestra, porque incorporamos un elemento adicional que tiene que ver con evitar la revictimización en los procesos penales y específicamente en el proceso del interrogatorio. Sobre todo, particularmente, bueno, considerando lo que estábamos hablando anteriormente de las actitudes hostiles y las consideraciones que eso puede generar, a nosotros nos parece que es relevante particularmente en aquellos casos cuando estamos hablando de víctimas de delitos sexuales o violencia de género en general. Por eso es que creemos que para ello se refuerza el cumplimiento de lo establecido en la letra A y B del artículo 109, inciso segundo, que hacen referencia, entre otras cosas, al derecho de la víctima a no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada, cuestionada por su relato, conductas o estilos de vida y prevenir la victimización secundaria. Con esto lo que buscamos es evitar toda consecuencia negativa que pueda sufrir en ocasión de la interacción con el proceso penal, particularmente, lo vuelvo a repetir, es el caso de las mujeres que se ven vinculadas a procedimientos en casos de delitos sexuales o violencia de género. Yo no estoy hablando de esto por una cuestión ficticia o por una ocurrencia, sino que más bien hemos documentado esta situación, lo hemos conversado no solamente con abogadas, también que han hecho referencia a esta necesidad, sino que también hemos tenido la posibilidad de hablar con la Defensoría. Estas son situaciones que se repiten en más de alguna oportunidad, por lo tanto nos interesa poder dejar plasmados estos dos elementos, cambiar la palabra reticente por hostil y establecer esta incorporación, ¿cierto?, del cumplimiento del artículo 109, inciso segundo, de manera más clara en torno a estos procedimientos para evitar con ello la revictimización en los casos que ya mencioné anteriormente. Eso, presidente, muchas gracias, y me gustaría pedirle la opinión al Ejecutivo y también a la Defensoría, y si quiere el Ministerio Público también, por supuesto, para poder tener opinión sobre esta indicación conjunta, digamos. Muchas gracias, diputada. Agradezco sus agradecimientos por votar primero la suya. Diputado Sánchez. Ay, sí, perdón. No. Sobre el punto, le agradezco el haber tomado en consideración mi solicitud fuera de micrófono, de haber sometido en votación esta indicación primero que la otra, porque era más pertinente por la complejidad de ella. No se preocupe. Muchas gracias, diputada. Queda en deuda. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Respecto de la norma y la indicación en cuestión de la diputada Cariola, esta indicación comprende dos puntos. En primer lugar, lo que busca es sustituir el vocablo reticente por hostil. Estoy entendiendo que esto tiene que ver con la parte final casi de la norma original. Yo lo que entiendo por esa referencia a la palabra reticente es que de cierta forma lo que se está pretendiendo por la norma es definir qué se entiende por hostil. Y en ese sentido yo no sería partidario de cambiar el concepto, porque sería equívoco pretender definir un concepto haciendo referencia a la misma palabra que se busca definir, es tautológico. Entonces no creo que sería bueno. Yo creo que es más conveniente que se mantenga la norma el uso de la palabra reticente para que se entienda que el concepto de testigo hostil o de perito hostil está definido por su reticencia dentro del marco del proceso penal a responder las preguntas que se le formulan. Eso como una opinión, en el fondo no creo que sea algo tan de debido a muerte dentro de la definición de la norma. Si la mayoría de la comisión resolviera algo distinto, yo creo que no
no haría mayor daño, pero creo que es mejor, es más preciso, mantener esta referencia a una palabra distinta que creo que aclara de mejor manera qué se debe entender por hostil, y en ese sentido yo lo mantendría. Y la segunda parte de la indicación de la diputada Cariola creo que es muy pertinente, creo que efectivamente existen muchas complejidades que pueden surgir dentro del marco de procesos penales por la comisión de delitos sexuales, y evidentemente quien es víctima de estos delitos, sea hombre, sea mujer, pero por supuesto por razones muy particulares también, especialmente las mujeres, hay que buscar la no revictimización de ellas dentro del marco del proceso penal, así como se hace también respecto de niños abusados sexualmente y respecto de cualquier persona, porque es una situación tremendamente traumática. Yo entiendo por la ubicación dentro de la norma donde está contenido del Código Procesal Penal, donde se indica este artículo 109, que está dentro del título respecto de los sujetos procesales en el libro primero de disposiciones generales, que esto va a ser en todo caso una norma de aplicación general en este caso, va a aplicarse de todas maneras, pero al final la reiteración, señalarlo no hace ningún daño, creo que ayuda quizás a entender con mayor precisión que en este caso también aplica, no es indispensable, pero creo que es bueno que reflexionemos sobre estas cosas, y yo no estaría en desacuerdo con hacer referencia a lo mismo. Por lo mismo, yo por lo menos estaría de acuerdo con aprobar la segunda parte, pero estaría en contra de la primera. No sé si se puede votar de forma separada ambas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, yo creo que, para acotar también la discusión, que respecto a la indicación de la diputada Cariola, la letra B, que es la segunda parte, estamos contestes en eso, y entiendo que está conteste tanto el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Ejecutivo, ¿no? ¿Ok? Sí, por favor, le ofrezco la palabra. Sí, sí. Lo que pasa es que estamos todos contestes. ¿Ok? Sí. Y respecto de la letra A, también le voy a ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública, porque el concepto de hostilidad es distinto a la reticencia en la formulación de un interrogatorio y las consecuencias que derivan de la forma en que se plantee. No se busca una definición, sino que existe actualmente una determinación de qué se considera un testigo hostil, y las repercusiones pueden ser distintas. Entonces, ya que no quisieron acotar la discusión, le voy a ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública, acotada, por favor. Bueno, si va a hablar Leo, va a ser acotado. La palabra al Ministerio Público y finalmente al Ejecutivo. Gracias, señor presidente, y por su intermedio a los demás miembros de la comisión. Respecto de este punto en particular, porque desde ya señalamos que creemos que la norma en general además requiere otra consideración, pero respecto de la hostilidad, es muy importante entender que esto es una norma que operaría de manera excepcional, ¿cierto? La regla general es que alguien sea examinado por quien lo presenta, contraexaminado por la parte contraria, y que hay un mecanismo que está en el artículo 332 y 336 que permite o ayudar a alguien cuando se olvida de algo, que se llama refrescamiento de memoria, o demostrar contradicciones o evidenciar problemas con su declaración. Eso está arreglado. Entonces la pregunta es, ¿qué se pretende con esta norma? Esta norma viene a reconocer una situación puntual, que es que yo presento un testigo que naturalmente debiera ser colaborativo, ¿verdad?, conmigo, pero en el contexto de su interrogación, esta persona se transforma en un testigo hostil. Y hostilidad no es alguien que solo olvida, que no es claro para decir algo, sino que derechamente, y permítanme decirlo de esta manera, si quisieran tomar un sinónimo de reticente, es malintencionado, es desleal. Es decir, es alguien que ordinariamente una declaración previa dijo algo y ahora lo dice distinto. Las motivaciones pueden ser muy diferentes. Aquí se puso un ejemplo que es clarísimo. La retractación de una mujer, ¿cierto?, que ha sido objeto de violencia de género, ¿verdad?, en un juicio. Bueno, uno podría decir, la voy a tratar como testigo hostil. Y uno debería decir, no, ¿cómo se le ocurre? Lo que usted tiene que hacer en ese caso es dos cosas. Por un lado, refrescarle la memoria, es decir, un trato amistoso, permítanme decirlo, refrescar amistosamente, decirle, oye, pero usted nos dijo antes esto otro, y en la clausura probablemente argumentar
cuáles son las razones implícitas de estereotipo, de prejuicio, de miedo, de ejercicio de poder, que han llevado a que esta persona en el juicio declare de una manera diferente, ¿verdad? Y el otro caso es el caso que le puede pasar, pongo 2 ejemplos, le puede pasar a un fiscal, ya que estamos hablando tanto de delincuencia organizada, que un día quiere probar el modus operandi de una asociación criminal, o quiere demostrar, como ocurre en otros países, cómo se inicia alguien en una pandilla. Y entonces traigo a un integrante de esa pandilla como testigo al Ministerio Público. Pero por presiones de su grupo de poder, por presiones de correo, etcétera, llega al juicio y ahora ya no es colaborativo. Entonces, yo tengo que tener la posibilidad, en ese caso, demostrándose la hostilidad de ese testigo, su mala intención en el contexto de su declaración, pedirle al tribunal que me habilite para tratarlo como testigo hostil. Y eso es lo que me permite hacerle preguntas sugestivas, ¿no? O sea, el abogado declara y el testigo, en términos simples, dice sí o no, ¿no? Lo que hay ahí es una afirmación del abogado. Pero es esa situación, por lo tanto, no es la situación en que otros mecanismos, como el 332 o el 336, permitieran solucionar el punto, ¿no? Y entonces, en el estándar de aplicación de la norma tiene que quedar muy claro, o la palabra hostil, que se le tendrá que dar contenido jurisprudencial, pero no usar una palabra que más bien degrada la lógica de hostilidad. Cuando se dice, mire, testigo hostil, tratamiento de testigo hostil, y después hablamos de una persona que, cierto, se demuestra reticente, ¿no? Que es mucho más laxo, mucho más ambiguo. Aquí, insisto, es algo mucho más grave. Es decir, alguien que, siendo un testigo, habiendo prestado una declaración, hoy día se comporta de una manera en que es inesperado. Por eso yo hablo de comportamiento desleal. Si usted declara ante mí como fiscal y yo después lo llevo a declarar, yo espero que usted reitere. Entonces, si usted se me cambia y le tengo que hacer preguntas abiertas, no tengo cómo controlarlo. Entonces, la única forma es que ahí me habiliten. Y desde ya lo digo, que yo creo que es un punto relevante, cada vez que un tribunal habilita a alguien para tratarlo como testigo hostil, y creo que tiene que estar en la norma, nunca se olviden que eso necesariamente es solo respecto de ese punto, porque no se puede romper la regla general. Un testigo contesta preguntas abiertas, ¿verdad? No hay subjetividad. Entonces, habilitar la subjetividad es excepcional y supone entonces que la habilitación del tribunal es solo respecto a ese punto, y eso no está en la regla, y eso puede ser un tema grave. Muchas gracias a la Defensoría de la República, Ministerio Público. Presidente, bueno, me sumo a las palabras de saludos a las diputadas, honorables diputadas y los honorables diputados que integran la comisión. Voy a hacer básicamente 3 puntos. Primero, presidente, voy a partir por lo último que señaló el representante de la Defensoría. Efectivamente, uno debiera buscar alguna fórmula en que, más que vincularlo a un punto, donde le encuentro razón, digamos, al representante de la Defensoría en términos de que tampoco puede ser de que el tribunal, dado que le dio la calidad de testigo hostil, permita a partir de ahí preguntas sugestivas permanentes. También no parece muy fácil decir que sea sobre cada punto en particular, porque puede ser que efectivamente el testigo hostil sea testigo hostil permanente y vamos a tener un contraexamen en que sea. Entonces, yo también dejaría un poco entregado a desarrollo jurisprudencial en que, dado que el tratamiento del sujeto es de hostilidad, entonces se le permita el contraexamen en términos sugestivos, el examen directo cambiado con preguntas sugestivas de una manera más o menos permanente, más que estar levantando un punto que va a interrumpir la declaración sobre, oiga, está siendo hostil en este punto, en este punto, en este punto. Me parece que es un poquito difícil en términos de técnica legislativa, pero en el fondo creo que tiene razón. Lo segundo es importante cuando se dice, y que en realidad la cuestión sobre si la expresión mejor sería reticente o hostil, creo que es mejor hostil por los mismos puntos que dice la defensa, básicamente porque el concepto hostil es un concepto que, y esto es lo que vale la pena entender bien, que cuando a una persona la declaran como testigo hostil, permiten entonces que tu forma de interrogarlo sea exactamente igual a como si fueras contraparte de él, o sea, si eres defensor, como si fueras el fiscal, o si eres el fiscal, como si fueras el defensor. Es decir, que le puedas hacer preguntas sugestivas que le sugieran la respuesta a efectos de hacerle más directo el examen y sea más fácil, por así decirlo, ir guiándolo en las respuestas que tú quieres. En el caso del testigo hostil, como bien dice la defensa, porque hay una cierta deslealtad con el testimonio. Pero acá me agarro al tercer punto, que era lo que yo quería plantear al principio. Me parece muy bien, creo compartir la indicación de la honorable diputada Cariola, en lo que dice relación con agregar aquella referencia al artículo 109. Pero yo solo advertiría
que con ello uno va a generar un cierto desequilibrio. El 109 hoy día es una regla general que entonces habría que aplicarla, ¿cierto? Habría que aplicarla, sea para las hipótesis, por así decirlo, ordinarias de cómo se toman declaraciones, o sea, cómo se interroga y contrainterroga, y tendría una regla especial en relación con el 109, letras B y H, cuando se trata del testigo hostil. Por lo tanto, voy a poner solo un ejemplo. En el caso de la letra B, cuando dice no ser enjuiciada, estigmatizada, discriminada, ni cuestionada por su relato, entonces, a través del tratamiento de testigo hostil sería imposible cuestionarle ese relato porque habría una específica mención a la letra B del artículo 109. Pero en cambio, cuando, por ejemplo, la defensa la contraexamine, que en la misma hipótesis, en el fondo de tratamiento, en ese caso no estaría contemplada esa regla. Ahí se genera una asimetría en favor de la Defensoría, que yo creo que vale la pena no pasarla, digamos, por lo menos que quede en la historia de la ley, digamos. Al menos que esa sea definitivamente la intención de... Sí. Oye, voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que cerremos el tema y procedamos a votar. Señor Subsecretario. Presidente, por su intermedio. Bueno, respecto a esta herramienta que es la regulación del testigo hostil, efectivamente el Senado la incorpora en esta norma, a la cual hay dos indicaciones, una del diputado Longton y otra de la diputada Cariola. La de la diputada Cariola con la del diputado Longton en cuanto a incorporar o hacer presente el artículo 109, que nosotros entenderíamos que se aplica de todas maneras, pero en este se hace un reforzamiento a aplicar en esta institución. Nosotros estamos plenamente de acuerdo y nos parece que se puede aplicar de manera concordante con la institución que se está regulando, o armónicamente, se puede aplicar de manera armónica con la institución que se está regulando. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con la indicación en ese punto tanto del diputado Longton como de la diputada Cariola. Y en segundo lugar, respecto a si es mejor que se utilice la palabra reticente u hostil, solo señalar lo siguiente. Bueno, además de estar de acuerdo con lo que ya señaló la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, señalar que ambos son adjetivos y efectivamente tienen significados que son distintos, no son adjetivos sinónimos. En el caso de reticente, un adjetivo que significa alguien que es ambiguo, evasivo, no sincero. O en otra acepción del adjetivo sería alguien reservado, desconfiado, suspicaz, que no es precisamente lo que se quiere regular con esta nueva herramienta de testigo hostil, ¿ya? Por lo tanto, utilizar el adjetivo para definir la institución de testigo hostil, utilizar el adjetivo de reticente para definir la institución de testigo hostil, no da cuenta de lo que significa la hostilidad, que tiene otro significado. Y como adjetivo, en cuanto a aquello, la hostilidad significa ser enemigo, adverso, desfavorable, rival, adversario, ¿ya? Y ahí es donde tiene mayor sentido utilizar o esa palabra o alguno de sus sinónimos como adjetivo de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, nos parece adecuada la indicación de la diputada Cariola porque da mayor claridad de lo que significa un testigo hostil en cuanto al significado mismo de las palabras. Gracias. Le quedan 25. Sí, yo entiendo que la definición exacta para este caso es de hostil, que tiene que ver con que sea el testimonio de la persona sea contrario a los intereses del abogado que lo está interrogando. Que lo presenta. Y ahí se produce la hostilidad. Que lo presenta. Que lo está presentando, perdón. Y ahí se produce, digamos, el mecanismo de la hostilidad. Pero la pregunta que yo hago es si la reticencia está incluida dentro de la hostilidad o no. Entiendo que son distintas, y eso ha quedado claro en el debate, pero para los efectos del registro, no está incluida la reticencia dentro del concepto de testigo hostil, ¿no? Porque para la reticencia ya hay otra herramienta. Muy bien. Oye, Eso. aclarado el tema, y para la historia fidedigna de la ley, tanto el Ministerio Público como la Defensoría y el Ejecutivo están contestes con lo planteado por el diputado Leonardo Soto. Diputado Benavente. A ver, solo, presidente, el tema de si es reticente u hostil. A ver, lo que pasa es que como está redactada la norma y dice que justamente frente a un testigo
ya, llamémoslo hostil como dice el título, pero frente a un testigo en que manifiesta alguna situación de no querer declarar, etcétera, todavía no le quiero poner apellido, pero el mecanismo para solucionar eso es formularle preguntas sugestivas o indicativas, es decir, directas, es porque él me está manifestando una conducta contraria a eso. ¿Y qué es lo contrario a lo indicativo? Lo reticente. No sé si me explico. Claro. Porque justamente ante el ambiguo, bueno, también tiene otras cosas, irónico también, pero ante lo ambiguo yo hago preguntas sugestivas o directas. Me parece que calza mejor con justamente el remedio para solucionar lo ambiguo es lo sugestivo o lo indicativo. Si uno ve justamente el antónimo de reticente es directo. Entonces, solamente... No, a título de comentario me parece bien, pero no hay una indicación respecto del tema para poder tratar ese punto, digamos. Yo digo que de acuerdo a esto es casi mejor reticente, como está redactado... Ok, pero le ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto al comentario del diputado Benavente. Sí, lo que pasa es que son testigos distintos. Un testigo es que sea contrario, enemigo, adverso, prácticamente se manifieste de manera con hostilidad frente a las preguntas que se realicen, y otra cosa es que el testigo sea ambiguo, se encuentre reticente a entregar cierta información, sea evasivo, Renuente. sea desconfiado, sea reservado. Entonces, en ambos casos, efectivamente, para el caso de una persona que es evasiva, renuente, reticente, yo tengo la posibilidad que ya me entrega el ordenamiento jurídico de refrescar la memoria tal y como lo señalaba tanto la Defensoría Penal Pública como el Ministerio Público. Es decir, mire, usted, esto es lo que ocurrió, ¿qué me dice respecto a esto? ¿Ya? Para esa situación. Pero para un testigo que se transforma prácticamente en un enemigo de la parte que lo presenta, yo no tendría la posibilidad de refrescarle la memoria. No sé si me explico. Y porque son situaciones de hecho distintas. Entonces, para ese testigo que se está transformando en una o está mostrando hostilidad, se está transformando en una persona adversarial, en un enemigo de la persona que lo presentó para declarar, yo lo puedo hacer preguntas sugestivas, directas, para que esta persona responda de manera directa ante su adversarialidad. ¿Estamos de acuerdo entonces? Oye, yo creo que quedó medianamente despejado el término, diputado Sánchez, que era su aprehensión respecto a la hostilidad y reticencia. Lo pregunto en orden para no hacer votación separada, sino que incluir las dos indicaciones con el artículo propuesto y votarlo. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, el diputado Andrés Longton retira su indicación. ¿Se entiende subsumida? Ok, suscríbala porque ustedes Juntos por Valparaíso todo, creo que el eslogan, ese otro. Juntos por Valparaíso. Entonces a continuación vamos a someter a votación el artículo 14 nuevo propuesto por el Senado, que está en la página 67 del comparado, con las indicaciones propuestas por la diputada Cariola A y B. Cariola y que también lo suscribió Longton. Todos por Valparaíso. En votación. Gracias, señor presidente. Diputado don Gustavo Benavente. Ok. Don Miguel Ángel, está listo. Diputada Carol Cariola. Sí. Sí, yo no voy a ser reticente con mi indicación, al contrario, menos hostil. No, creo que es muy importante la modificación que estamos haciendo. Quiero volver a recalcar, presidente, que a propósito de la incorporación de los elementos vinculados al artículo 109 y el cumplimiento del establecimiento de lo establecido en la letra A y B, es muy importante este elemento que se incorpora para evitar la revictimización en los procedimientos penales cuando se trata de situaciones en caso de víctimas de delitos sexuales, violencia de género u otros temas vinculados con el tema. Así que yo valoro que la comisión esté aprobando esta indicación y obviamente la apruebo en su conjunto. Muchas gracias. A favor, diputada Carol Cariola. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos y la Vaca. Diputado don Andrés Longton. A favor. Diputada doña Maite Orsini.
A favor. Diputado don Luis Sánchez. A favor. Diputado... Don Leo, no, salió. Sí, diputado don Gustavo que está pendiente. Don Gustavo. A favor don Gustavo Benavente y señor presidente. En segundo lugar, voto Sánchez. A favor. A favor. Tenemos unanimidad. 1, 2, 3. Se aprueba por unanimidad. 7. Yo le quería proponer a la comisión que la indicación el texto propuesto en la página 68 del comparado por el Senado, que incorpora en el artículo 333 un inciso segundo nuevo, con todo, si no hubiera controversia sobre el origen y veracidad del documento que se requiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la individualización de dicho No tenemos indicaciones, Margarita, ¿no? No. Okay. Continúo de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal. La parte que acompañe el documento deberá señalar, al momento de acompañarlo, que parte de él solicita que sea valorada por el tribunal sin perjuicio de la facultad de de valorar la prueba, que está en la página 68, es bastante reverberante también el artículo, pero no ha sido objeto de indicaciones. Entonces quería proponer a la comisión que la aprobaran por la misma votación. Se aprueba por la misma votación. Pero hágala. Pido el acuerdo para reabrir ya que toque campana. Ya. De acuerdo. Son dos cosas muy puntuales. Lo que ocurre es que, bueno, nosotros valoramos la norma, nos parece que es correcta, solo que cuando se señala que se individualicen los documentos, las cosas no se individualizan, las personas se individualizan y las cosas se singularizan. Entonces, cambiar individualización por singularización. Y en cuanto a la valorización, las cosas, solo el tribunal valora y lo que se presentan son documentos que se aprecian. Entonces, cambiar, valorar por apreciar. Esas son nuestras... Mire, son dos observaciones bien puntuales que ha planteado el Ejecutivo, son diferencias. Para que... Pero usted no es colegislador, po. Sí, el diputado Longton le ha sido la palabra al diputado, a la Defensoría. Por favor, si por molestarlo, ¿no? Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidente. Una observación pequeña, pero que creemos que puede ser importante. Sí. Que sería bueno precisar que es con el acuerdo de las partes, porque como está redactada la norma, podría entenderse que si el tribunal estima que no hay controversia sobre el origen y veracidad del documento, eso bastaría para que se incorpore un documento escrito, ¿ya? Y eso puede ser problemático si ambas partes, si todas las partes no están de acuerdo en la incorporación del documento. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya dudas sobre el origen o la veracidad del documento, pero sí que haya dudas sobre la interpretación del contenido, o sobre qué es lo que hay adentro, o sea, cómo digamos, qué significado tiene el documento. Entonces, claro, son documentos que que no van a ser parte del juicio oral, digamos, el tribunal lo va a conocer solo en su oficina. Entonces, tiene que ser esto con acuerdo de las partes, si no vamos a entrar en un juicio de acta, digamos, sería el gran problema que tiene esto. Sería solamente agregar una frase para... Muchas gracias, presidente. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público sobre el punto. Perdone, pero esto de alguna manera también se discutió en el Senado y efectivamente la intención que hubo, por lo menos en la indicación que se planteó, no es que fuese con acuerdo las partes, sí con discusión respecto de la debida ausencia de controversia, ¿cierto?, respecto del origen y veracidad del documento. Son dos cosas distintas. Okay. Epistémicamente no es lo mismo que yo diga que tengo que estar de acuerdo contigo para que se aplique la norma. Yo tengo que pedírselo al juez, el juez tendrá que preguntarle a la defensa, y si el juez se convence de que no hay duda sobre la veracidad, entonces el juez lo hace pasar. Lo que se aprobó en el Senado es eso, y lo que plantea acá la defensa, que de alguna manera también se discute ya, es un escenario distinto a esto. Ok, no debía haberle dado la palabra a la defensa. Solo para que nosotros estamos de acuerdo con lo que acaba de plantear el Ministerio Público. El Ejecutivo, para constancia, está de acuerdo con el Ministerio Público. Esto viene dado también de la propuesta del Ejecutivo. Un tema es la bilateralidad de la audiencia y efectivamente que se discuta, y otro es que sea con acuerdo de las partes, porque quien en definitiva resuelve es el tribunal. Si estamos todos de acuerdo en eso, y con esa pensión, y con las modificaciones que planteó el Ejecutivo en orden a la modificación del término individualización y por singularización y valorización y valorada por apreciada. Con esos dos cambios
¿Lo aprobamos por la misma votación anterior? ¿Suscripción, presidente? Sí, ¿y suscriben esa La indicación? indicación. Sí, la vamos a firmar ahí mismo. La diputada Cariola la suscribe Y la vaca, y la vaca Longton. Longton Leiva. Se mantiene la unidad Cariola Longton. Y también... No tenemos que firmarla. Para la valorada y utilización, me imagino. Para cambiar esas palabras, ¿cómo lo hago? Es solo para cambiar esas palabras. ¿Ok? Sí, Sí, hagamos. se aprueba. Perfecto, no hay problema. Muchas gracias. Agradezco a la Secretaría que siempre también tiene la disposición a la proactividad de los miembros de esta mesa en ir avanzando en el proceso legislativo. A continuación, existe una indicación del diputado Andrés Longton, si no Margarita me corrige, en la página 69, Sí, que es exactamente igual a la planteada por los diputados Soto y Lavaca y Leiva, que dice que relación con para incorporar un numeral 16º nuevo, pasando el actual numeral 16º a ser el numeral 17º y así sucesivamente el siguiente tenor. Sustituyese en el inciso primero del artículo 344 la palabra 5 por la palabra 10, que amplía el plazo para dictación de sentencia, que lo plantearon. Yo creo que está medianamente claro, amplía el plazo, estamos todos de acuerdo, tanto el Ejecutivo como la Defensa y también el Ministerio Público, y si le parece a la Comisión la aprobamos por la indicación que se subsumen ambas, porque dicen exactamente lo mismo, a la del diputado Andrés Longton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo estoy de acuerdo? Solo el plazo para la redacción de la sentencia, diputado Sánchez, de 5 a 10 días, para no quedar incumplido. ¿Ok? ¿Le ofrezco la palabra al diputado Longton? Sí, de ampliar de 5 a 10. Si Bueno, puede ser. lo planteó la Asociación de Magistrados acá. El poco tiempo con la cantidad de juicios que están teniendo se les hace prácticamente imposible poder llegar a tiempo con la sentencia, y eso obviamente que también repercute en que la apreciación de los hechos o bien la redacción de la misma sentencia podría eventualmente, o sea, no pasa, pero la presión que hay por el plazo podría obviamente que afectar un trabajo más eficiente por parte de los tribunales. Y eso evidente con la cantidad de juicios, como han crecido los juicios, porque esto cuando se aprobó esta norma, la cantidad de juicios era lejana a la que tenemos hoy día. Por lo tanto, 5 días. Eso, bueno, eso es un poquito reproducir lo que señaló los magistrados, la Asociación de Magistrados acá. Eso. Se le ofrezco la palabra a la diputada Cariola. Presidente, no, solo una sugerencia a propósito de que se entendería subsumida la indicación, solo para la historia de la ley que quede bien planteada. La indicación del diputado Soto, Leiva y Lavaca está mal planteada porque plantea sustituir el inciso final. Entonces, y yo entiendo que lo que se establece es en el inciso primero, entonces la modificación correcta es en el inciso primero. Entonces, para que no se vayan a confundir en el momento de aplicar la indicación la Secretaría. O sea, en el fondo sugeriría que los diputados suscribieran la indicación del diputado Longton para que no tuviéramos ningún error en el desarrollo de la indicación. Sí. Que es la indicación correcta, exacto. Sí. Todo por Valparaíso. Sí. Para redactar el fallo, Ya. por un plazo de... Entonces, claro, Pedir la redacción del fallo por plazo de 5 a 10. No obstante, si el juicio durará más de 5 días, el tribunal pondrá por el juicio... Pero ese es otro tema. Sí, es otro tema. Entonces, ¿lo aprobamos por la misma votación? ¿Si están todos de acuerdo? ¿Se aprueba por la misma votación? Y a continuación, y la de los diputados y Lavaca, Soto y Leiva se tiene por no presentada. Por no presentada. Se cae. Sí, señor presidente. No somos tan diferentes como con sus indicaciones, diputada Cariola. Señor presidente, y Señor secretario. la Secretaría agregará respecto al reemplazo de ¿Vocablo? de 5 por 10, la primera vez que aparece, ¿no? Porque, sí, exacto. Perfecto. Eso ya lo... Que deje Para dejar constancia. constancia. Ok, Sí. muchas gracias, señor secretario, por eso. Después, el artículo 372 tiene una indicación de los diputados Lavaca, Leiva y Soto, pero eso lo vemos en función del acuerdo planteado en su oportunidad, la diferimos, porque dice relación con nulidad. Una correlación con el aumento del plazo de dictar sentencia. Lo podemos ver después, presidente, pero quiero decirle que... Pero en realidad no afecta, es solo un tema de plazo, ¿no? No, veámoslo
vemos los recursos completos, entonces... ¿Qué opina? Okay. Pero mira, sí, mira, vamos a ordenar porque la indicación nuestra es una indicación del diputado Soto y Lavaca y Leiva, que no dice precisamente con el acuerdo que tomamos respecto de los recursos, sino que es una correlación de lo que acabamos de aprobar, que es el plazo para presentar el recurso de nulidad, que lo que propone la indicación es reemplazar la expresión 10 por 15, única y exclusivamente, para el recurso de nulidad. Si estamos todos de acuerdo, solo en ese objeto, se amplía el plazo. ¿El artículo 372? Sí, eso El artículo 372, sí. Un momento, hay una nueva propuesta de redacción para el artículo 372. ¿Y quién la propone? El Ejecutivo por la mesa de trabajo. Mire, hay una... Pero ¿les parece que aprobemos esto y después lo vemos en recursos? Más que una adecuación completa, solo el plazo. Perfecto. El Ejecutivo nos plantea, y me parece bien para que quede constancia, que eventualmente ampliar exclusivamente el plazo puede tener una problemática con aquellos procesos que duran menos tiempo, más tiempo. Si nos puede comentar el Ejecutivo su observación, don Mario. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio. Lo que se discutió a propósito, y fue parte del trabajo de la mesa técnica, uno fue tomar el problema de los tiempos de redacción de sentencias que eran menores. Y eso también implicaba que había muy poco tiempo, en casos particularmente largos o de sentencias particularmente con muchísimas páginas y muchísimos considerando, que el tiempo dado por el legislador siempre era de 10 días y no era posible alcanzar el correcto análisis y la ponderación de la evidencia. Los jueces tienen ampliación de plazos para redactar sus sentencias cuando los juicios superan ciertos días. Estamos pensando nuevamente en una especie de regla de juicio complejo, un juicio que dura varios meses y cuyas sentencias probablemente tienen cientos de páginas y que sería imposible poder abarcarlas para el correcto análisis. En ese orden de ideas es que se generó el acuerdo sobre tener una regla de 15 días, pero además generar una regla espejo parecida a la regla que tienen los jueces para dictar sentencias, pero una regla que no fuese absolutamente genérica, que era lo que en principio estaba, es decir, va a poder tener, no sé, 3 meses para dictar sentencias. Hay sentencias que pueden incluso demorarse 3 o 4 meses en dictarse, pese a que el veredicto se da en la última audiencia de juicio. Parece insensato tener un plazo de 3 o 4 meses para poder presentar el recurso de nulidad y por lo tanto se llegó a un acuerdo de que ese plazo, independiente del tiempo que haya durado el juicio o la cantidad de hojas que tenga la sentencia, que eso era el criterio del antiguo procedimiento penal, la cantidad de fojas, dependiendo de cuántas fojas, tantos días tenía para poder casar, pero como no quisimos retroceder la máquina del tiempo, decidimos poner un tope más o menos razonable y ese tope fue de 30 días, independiente de la duración del juicio, como regla general, una regla de 15 días para poder presentar el recurso de nulidad. Esta es una regla que permite tanto al Ministerio Público hacerse cargo de sentencias extensas y particularmente a las defensas hacerse cargo del correcto análisis de la evidencia que se hace en los juicios. Hacer y presentar recursos de nulidad es probablemente lo más complejo dentro del ejercicio del derecho penal, porque implica reconstruir los hechos a través de los ojos de los jueces. Y eso solamente se hace no solo con la lectura de la sentencia, sino a través de la escucha de los audios. Una de las causales, por ejemplo, son problemas de valoración, y la valoración que se transcribe puede ser distinta a lo que se dijo, y la única forma de hacer ese chequeo es escuchar el audio,
y eso implica escuchar el juicio completo. En 10 días parecía eso imposible, tanto para el Ministerio Público como para la defensa, y esto genera una regla de calidad probablemente de control. Lo que tienen es la propuesta que se hizo en la mesa técnica de cómo regular el plazo en el artículo 372, y creo que sí sería pues, un avance considerando la regla recientemente aprobada sobre sentencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Ejecutivo, y producto de ese trabajo de la mesa, este artículo 372 se mantendría de la misma manera, se aumentaría el plazo de 10 a 15 días, que es la indicación propuesta por los diputados Soto y Lavaca y Leiva, y además se agrega un nuevo inciso tercero que señala y da cuenta de la regla que plantea el Ejecutivo. No obstante, si el juicio hubiera durado más de 5 días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada 2 de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a 30 días. Vale decir, tal como lo plantea el Ejecutivo, es algo no solo que va en la misma línea que aprobamos recién del aumento de plazo, sino que esta norma espejo no se reproduce de manera indefinida, sino que lo acota a un plazo máximo de 30 días. Si estamos de acuerdo, lo voy a proceder a leer completo. Del recurso, artículo 332 del recurso de nulidad. El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral total o parcialmente junto con la sentencia definitiva, o solo esta última, según corresponde por las causales expresamente señaladas por la ley. Hasta aquí vamos con el artículo 372 al pie. Sí. Deberá interponerse, dice el inciso segundo, por escrito, dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la sentencia definitiva ante el tribunal que hubiera conocido el juicio oral. Ahí subo de 10 a 15. Esto es nuevo. No obstante, si el juicio hubiera durado más de 5 días, el recurrente dispondrá para la interposición del recurso de un día adicional por cada 2 de exceso de duración del juicio. En ningún caso este plazo podrá ser superior a 30 días, y además, también es nuevo lo que plantea, que es una aplicación casi de regla general, si el vencimiento del plazo para la interposición del recurso coincidiere con un día domingo festivo, el plazo se diferirá hasta el día siguiente que no sea domingo festivo, que aplica una norma civil en esa materia penal para no tener inconveniente. Si la comisión está de acuerdo, podemos suscribirla. Claro, la ampliación del plazo. ¿Quiénes están de acuerdo en suscribir esta indicación? La suscribo yo, el diputado Ilavaca, la diputada Cariola. No, es que cuando le cobre, ella no se va a dar cuenta. Sí, pues si voy a cobrar, cobro bien el plazo. Entonces, si le parece a la comisión, ¿la aprobamos por la misma votación? Don Patricio, ¿podemos aprobarlo por la misma votación o votamos de nuevo? No, está bien. Sí, agregamos al diputado. Agregando al diputado Andrés Longton. Sí. Se aprueba entonces por unanimidad. No, luego corresponde el artículo... Sí, la suscribo también. No, la suscribo totalmente. Yo la pasaría a control de cuadros. Mire que hay más gente interesada en Valparaíso, su secretario, ahí también su voto. No, está bien. Lo que pasa es que nosotros cobramos, ¿no? Ya. Las mujeres facturan. A continuación, no, más caro. Cariola, a continuación, disculpe Margarita. Ahí me dice usted en esta indicación revisar la referencia. Sí, porque dice al inciso final y no hay un segundo inciso, es un único inciso. ¿Estamos en el 373? 20, Cariola, Que tiene un solo Ilavaca, inciso. Las causales del Longton, ¿Sí? 700 aprobado. Esta indicación, la formulada por los diputados Ilavaca, Soto y Leiva, que está en la página 70, que modifica el artículo 373, la vamos a tener por no presentada, que la reconsidere el Ejecutivo en función del acuerdo adoptado por la Comisión, que todo lo que diga en relación con recursos, salvo estos plazos, se va a ver en un proyecto de ley que va a presentar antes del mes de marzo, esperamos antes del 31, durante el mes de marzo. Entonces la tenemos por no presentada por esos efectos, pero para que la considere el Ejecutivo de todas maneras en ese proyecto de ley. Lo mismo
con la modificación del artículo 383 que está en la página 71 y 386. Claro. A continuación, corresponde tratar, estamos en la página 72 del comparado, al final hay una modificación al artículo 385 que dice nulidad de la sentencia en función del mismo acuerdo. También esta indicación de los diputados Flores y Longton se tienen por no presentada en función del acuerdo tomado por la comisión. ¿Ok? Lo mismo en la página 74, la indicación propuesta por la diputada señora Cariola, que solicitaba eliminar el artículo 386, también lo tenemos por no presentada. Ahí lo que sí tenemos que votar, la que plantea el Senado. ...74... Por eso es que es una votación separada. Claro. La indicación número 16 intercala en el artículo 386 un inciso tercero nuevo del siguiente tenor, que es lo que plantea el Senado en su propuesta en primer trámite. Señala este inciso tercero nuevo: si la nulidad hubiese sido acogida por alguna de las causales del artículo 373, el nuevo juicio y su sentencia deberán ser consistentes y no contradictorios con la decisión de la Corte. Eso es lo que viene y nos propone el Senado, y a ese respecto le pregunto al Ejecutivo, al Ministerio Público y a la Defensoría Penal Público si están de acuerdo con ese texto. No están de acuerdo con ese texto. Entonces, la diputada Cariola ha presentado una indicación, que es una votación separada, en orden a eliminar esta propuesta del Senado, y le voy a ofrecer la palabra, diputada Cariola. Sí. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, efectivamente yo manifiesto la posición de eliminar este nuevo inciso que propone el Senado, en consideración de que nos parece que esta regla podría provocar que si la Corte de Apelaciones acoge un recurso, el Tribunal de Primera Instancia debe necesariamente luego, al celebrar el nuevo juicio oral, llegar a una decisión consistente y no contradictoria con la del Tribunal de Alzada. Nos parece que eso, además, no obstante que la prueba rendida y conocida en este nuevo juicio no lo permita. Entonces nos parece que se trata de una excesiva influencia en la decisión de un tribunal que no ha conocido de la prueba viva, que no estuvo presente mientras se rindió la prueba, a otro que sí lo hizo. Entonces nos parece que esta situación lo que trae como consecuencia es desvirtuar la naturaleza del juicio oral, y esa es la razón por la cual creemos que es necesario eliminar básicamente el nuevo inciso tercero que propone el Senado, y con eso mantener la norma tal y como está, no generando esta modificación. Por eso es que pedimos la votación separada, y esos son los argumentos, presidente, en contra de la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cariola. Muchas gracias, diputado Cariola. ¿Y qué dije? Diputada Cariola, discúlpeme. ¿Qué dije? Dije diputada. Muy sensible. Ofrezco la palabra respecto de esta indicación, sí, al Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo, cuando se discutió esta norma en el Senado, nosotros dimos una opinión que voy a señalar también en esta ocasión, que básicamente nosotros no estamos de acuerdo con esta norma que se aprobó en el Senado, que se incorporó a través de una indicación precisamente en el Senado, porque nosotros consideramos que en parte esta indicación lo que hace es generar una inconsistencia con nuestro sistema jurídico y el valor que tienen las sentencias de tribunales superiores sobre las sentencias de los tribunales inferiores. En parte, el recurso de nulidad lo que hace es generar jurisprudencia en nulidad, pero esa jurisprudencia no debiera tener incidencia en el juicio que se va a realizar posteriormente o nuevamente en el tribunal inferior. De una u otra manera, lo que hace el tribunal es ordenarle la realización de un nuevo juicio, y en ese nuevo juicio el tribunal tiene que tener todas las capacidades y toda la competencia para generar su juicio sin tener una interferencia de parte del tribunal superior, salvo en aquello que eventualmente se haya declarado como
nulo. Entonces, nos parece que nuestro sistema no sigue un sistema precedente, y al no seguir un sistema precedente, aquí se está alterando en parte ese sistema, por lo cual no nos parece que sea adecuada. Además, se va a generar una controversia importante, porque el artículo en sí mismo es vago, porque ¿qué significará que la sentencia del nuevo juicio sea consistente y no contradictoria con la decisión de la Corte? Nos parece que eso en sí mismo va a generar un problema no menor en las sentencias que dicte el Tribunal Oral en su momento, por lo que nos parece que en sí mismo, además, o sea, por lo ya dicho, pero además nos parece que esto es algo que hay que ver en términos mucho más sistémicos. Por lo mismo, creemos que debiera discutirse en este proyecto sobre los recursos. Muchas gracias al Ejecutivo. Se ofrece la palabra al Ministerio Público. Disculpe. Si usted me pregunta, sí, diputado Orsini, usted tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Presidente, yo me incorporé tarde a la revisión de este proyecto, como usted bien sabe, pero quiero levantar una preocupación. Este proyecto no es un proyecto que modifique la persecución penal o la mejore respecto de los delitos de reinserción ni de los delitos de mayor connotación social. Es una modificación general al Código Procesal Penal que modifica prácticamente todas sus instituciones, incluyendo los recursos en materia penal, así que yo no sé cómo pasaron todas estas indicaciones siendo incompatibles con la idea matriz, pero ya que estamos en esto, yo quisiera evaluar, presidente, la posibilidad de modificar el nombre de este proyecto de ley porque induce a error. Eso primero. Ahora, sobre esta norma en particular, quiero lograr comprender el alcance de la norma, porque la verdad es que me parece que no comprendo su redacción. Señala, presidente, que si se acoge la nulidad por alguna causal del artículo 373, por ejemplo, vulneración de derechos fundamentales, imaginemos que al imputado no se le permitió declarar y se le privó de derecho a la defensa. Por tanto, se anula el juicio y se pide que se haga de nuevo. ¿Qué significa o qué implica eso en el nuevo proceso? Que la nueva sentencia dictada por el tribunal tenga que ser consistente y no contradictorio con la decisión de la Corte. ¿Qué implica? ¿Cuál es el mandato que se le entrega al juez en esos términos? La verdad es que no logro comprender el sentido. Entonces quisiera preguntar al Ejecutivo, si que estuvo la discusión que se dio en el Senado, si Diputado Orsini, diputada. Sí, yo sé, pero igual quisiera entender el Sí, está bien. sentido. Yo lo que le quiero plantear son dos puntos antes de dar la palabra al diputado Ilavaca y la diputada Giles respecto a este proyecto. Al principio de esta sesión, diputado Orsini, para que me ponga atención, tomamos un acuerdo respecto de que todo lo que dice en relación con recursos se tiene por no presentado y se va a tratar en un proyecto de ley nuevo que va a presentar el Ejecutivo durante el mes de marzo del próximo año. Y en segundo lugar, hacer presente de que la admisibilidad de muchas de las indicaciones siempre se cuestionaron en un principio durante la tramitación del proyecto, pero quedó claro que es un proyecto de ley que regula, como usted bien dice, muchas materias del Código Procesal Penal, y si hay alguna indicación respecto de algún ejecutivo para colocar un nombre distinto, estamos totalmente llanos a ello. Sí. Diputado Ilavaca, usted tiene la... ¿Terminamos Sí, presidente. Yo creo que la discusión ya respecto a este tema ya está absolutamente clara, y esto da para una discusión mucho más profunda que este espacio. Porque claro, uno podría entender de que esta norma podría desarrollarse para no repetir un juicio largo, y sobre todo cuando existen el asentamiento de los hechos, en particular con la causal B del 373, porque efectivamente cuando el pronunciamiento de la sentencia se hubiera hecho en forma errónea en la aplicación del derecho, uno podría decir entonces ¿por qué tengo que nuevamente a establecer los hechos? Si eso ya no ha sido cuestionado, ¿ya? Pero no es el momento, y requiere una discusión mucho más profunda, este artículo en particular, ¿ya?
yo podría estar de acuerdo con parte del artículo, pero creo que necesitamos madurarlo y me quedo con la segunda parte de su intervención en orden a que esperamos que el Ejecutivo, así como cumplió estrictamente con los plazos para terminar el Tribunal de Ejecución de Penas, tanto en la parte orgánica como en la parte procesal, va a cumplir con los plazos que se está comprometiendo hoy día. Gracias, presidente. Esperamos que no se atenga a esos plazos el Ministerio Público sobre el punto y vamos a votar. Oye, disculpe, antes del Ministerio Público quiero pedir el acuerdo a la comisión, por la diputada Pamela Giles está en la reunión de comités, que es una reunión re importante que reúne a todas las bancadas, entonces la diputada Giles nos solicita incorporar su votación a todas las votaciones de mayoría, si estamos todos, aprobaciones, ¿estamos todos de acuerdo? Al igual que el diputado Miguel Ángel Calisto. Por unanimidad, se aprueba por unanimidad, el mismo tratamiento. Sí, pero siempre al último Calisto. El Ministerio Público. Sí, Ministerio Público. Hay sala paralela, no sé si Presidente, muchas gracias. Efectivamente, lo que solamente para poner el punto, lo que se discutió en el Senado fue bastante más amplio de lo que finalmente se resolvió en esta única indicación. Entre otras cosas, se discutió, por ejemplo, la cuestión de cuál era el alcance que legítimamente podía haber en Chile respecto de la regla de reformatio impeius. Cuestión que efectivamente se proponía que en los casos en que hubiese solamente discusión discusión jurídica y no fáctica, es decir, donde no hubiera discusión respecto de cuáles eran los hechos, sino que simplemente la subsunción, entonces el tribunal pudiera dictar una sentencia incluso subiendo la pena en respecto a la pena, por así decirlo, impuesta por el tribunal oral en lo penal, si fuese el caso. Cuestión que nosotros como Ministerio Público nos parece que en ningún caso excede los límites ni de la doble conforme ni de la reformatio impeius. Pero lo que en todo caso se aprobó es una regla, yo diría más bien una regla que es más bien un principio que tiende a orientar en parte en lo que decía el honorable diputado por su intermedio, presidente, en el sentido de ¿cuáles son las hipótesis del 373? Letra A, una, cuando hubo infracción de garantías fundamentales, y B, ¿cierto?, cuando hubo una errónea aplicación del derecho. En el primer caso, por ejemplo, hay un control de identidad, se absuelve a la persona porque se dice que hubo infracción de garantías fundamentales porque, por ejemplo, la policía abrió su maleta y encontró armas. La Corte Suprema dice no hubo infracción de garantías fundamentales, por lo tanto, por así decirlo, rechaza, acoge el recurso en cuanto no hubo infracción de garantías fundamentales y en ese caso después, en primera instancia, el tribunal oral podría volver a absolver. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué implicancias tiene en términos, por así decirlo, nuestro Estado de Derecho y nuestra certeza jurídica que la Corte Suprema diga, ¿sabe qué? Que el policía haga tal conducta, levante la maleta y vea armas, para poner un ejemplo, las hipótesis pueden siempre ser discutibles, pero esta es una cuestión de derecho, no de hecho, no tiene que ver con cuál fue la prueba. Entonces, lo que diga la Suprema no es relevante porque nuevamente en el segundo juicio podría absolverse lo mismo. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, en el caso del 373 letra B. Es un problema, por ejemplo, de comunicabilidad respecto a un extraneus. El tribunal podría absolver por decir que digamos que no es comunicable, que hay una incomunicabilidad. La Corte de Apelación en ese caso, porque podría ser la Corte de Apelación en la Corte Suprema, podría decir no, errónea aplicación del derecho porque es comunicable a este delito al extraneus y por lo tanto entonces usted debió haber condenado. Y luego vuelve al tribunal oral y otro tribunal oral dice, no, ¿sabe qué? No me importa lo que haya dicho la Corte de Apelaciones porque yo sigo pensando que se trata de un problema de incomunicabilidad respecto al extraneus. El problema que identificaba el Senado era un problema de Estado de Derecho, de certeza jurídica y no necesariamente de precedente. Precedente es cuando yo digo, lo que resuelvo acá sirve para otros casos. Ese es el problema del stare decisis del precedente. Lo que simplemente acá está diciéndole, en términos, por así decirlo, de principio es, ojo, en el nuevo juicio, usted sea consistente con lo que ha dicho la Corte, sea la hipótesis de la letra A del artículo 373, sea la hipótesis de la letra B del artículo 373. Insisto, efectivamente todo esto puede verse en un nuevo proyecto sobre recursos, pero a nosotros como Ministerio Público nos interesaba que quedara la idea de que el sistema recursivo chileno hay que revisarlo. Muchas gracias. Yo creo que está bien acotada la discusión. Y como nadie le ha dado la palabra, votemos por la última vez, se la di. No, pero está en una posición distinta, digamos. Está en una posición distinta que viene en la línea del Ejecutivo, ¿no? Que efectivamente es rechazar este artículo, que hay que avanzar. Si puede ser breve, por favor. Sí.
Señor Arrasal. Presidente, solo por si acaso, El como no segundo sabemos, número Sí. 6. no tenemos certeza cómo será el resultado de la votación, lo que dice Ignacio funcionaría si es que en el segundo juicio se fijaran siempre los mismos hechos que se fijan en el primero. Claro, que es lo que no pasa. Porque el segundo juicio es como si fuera un partido con jugadores diferentes. Puede ser que hay testigos que no llegan, puede ser que hay testigos que declaran distintos. Entonces, el pronunciamiento de la Corte, por ejemplo, la segunda hipótesis, el 373B, que la Corte se pronuncia sobre un error de derecho respecto de los hechos que se establecen en el primer juicio, no necesariamente tiene relación con lo que pasa en el segundo juicio. Por eso que Es esta distinto. norma es compleja y difícil de aplicar y va a generar problemas interpretativos graves. Y en el caso de infracción de garantías fundamentales no se produce tanto problema que dice Ignacio, porque la Corte resuelve y la misma Corte dice que esas pruebas, por ejemplo, se excluyen. O sea, abre de nuevo, manda de nuevo a preparación de juicio oral. Entonces el segundo juicio de entrada va a tener que respetar la resolución de la Corte. Y por último, para cerrar, los tribunales normalmente tratan de ajustarse a las resoluciones de sus tribunales superiores. O sea, yo no sé empíricamente cuál sería el objetivo para... ¿Qué problema se está intentando solucionar acá si los jueces cuando intentan, perdón que lo diga así, pero de manera un poco bruta quizá, pero si quieren hacer carrera tienen que... Sí, estoy igual Tenga que él, cuidado. pero se atienen un poco... Yo lo único que le quiero plantear plantear es que hay muchas personas viéndolo. Sí, de acuerdo, presidente, pero Y los del Tribunal Constitucional, sobre todo esta semana con nosotros. está bien, mejor me callo. pero- Muchas gracias. Mejor me callo. Y no va a leer ninguna sentencia, ¿no? Entonces, yo creo, agradezco el tono, se ha dado una buena discusión además en el fondo y en la forma, que también siempre es bueno que sea con un buen tono y de buena manera. Así que vamos a, cerrado el debate, a votar. Presidente, como usted lo ha dispuesto, en votación el numeral 16 del artículo 2 del proyecto. Don Gustavo Benavente. A favor del texto del Senado. A favor, don Gustavo. Don Miguel Ángel Calisto. Al final, don Miguel. Don José Miguel. Don Miguel Ángel. Diputada Carol Cariola, por favor. En contra del texto del Senado, presidente. En contra, diputada Carol Cariola. Diputado don Marcos y la Vaca. En contra. Diputado don Andrés Longton. En contra. Diputada doña Maite Orsini. En contra. Diputado don Luis Sánchez. A favor del texto del Senado. A favor don Luis Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. En contra. Diputado don Miguel Ángel Calisto. En contra. Y nos está quedando el presidente. En contra, el señor presidente. Tenemos 2 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En contra. 0, 2 a favor, 7 en contra. Se rechaza entonces por la votación planteada por el señor secretario. Continuamos en la página Margarita. Hay una indicación en el listado fuera comparado antes de seguir con el... Ok, que es la número 10. ¿La de Juan Raza? Sí. Ya. La indicación número 10 del diputado Irarrázaval se funda exactamente en los mismos argumentos planteados por el diputado Irarrázaval en la sesión del día de ayer y que se reiteran varios textos respecto a la comparecencia de funcionarios. Entonces, yo quería pedir, igual lo tengo que sancionar, pedir a la comisión que hagamos una... Si por economía procesal la votáramos en contra o lo tuviéramos por no presentada, que es exactamente lo, diputado Sánchez, que discutimos latamente el día de ayer. Diputado Sánchez. Una pregunta procedimental, presidente, porque si es que efectivamente es lo mismo y por lo tanto es incompatible con lo ya votado, no tendría ningún sentido ni procedería que lo votemos en contra o a favor o que lo votemos en absoluto. Entonces me gustaría tener un poco de claridad de cuál es el juicio suyo y de la Secretaría respecto de cómo conversa esto con lo ya votado, porque estoy revisándolo recién, no tengo total claridad si efectivamente es lo mismo o no. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Es lo mismo, sin embargo se va replicando en distintos artículos. Por consiguiente, no es incompatible con lo ya aprobado o rechazado, entonces tengo que sancionarlo, aprobarlo o rechazarlo de la misma manera. Entonces lo que le quiero plantear es que por los mismos argumentos esgrimidos en la sesión del día de ayer respecto a la por eso lo sometemos a votación. Sí, ok, entonces vamos a someter a votación la indicación del diputado Juan Irarrázaval y por economía estamos de acuerdo en que
los argumentos son los mismos que se plantearon en la discusión anterior. ¿Ok? En votación. Perfecto. Indicación, Sí, ¿cierto?, del en señor contra. Juan Irarrázaval, la que estamos dando, Sí. al 386. Claro. Ya. Don Gustavo Benavente. Indicación de don Juan Irarrázaval. Abstención. Abstención. Así votó ayer. Sí. Don Miguel Ángel Calisto, la indicación de don Irarrázaval. Se abstuvo también. Abstención también. Diputada Carol Cariola. Contra. En contra. Diputado Marcos Silavaca. En contra. Diputado Andrés Longton. A favor. Diputada doña Maite Orsini. Maite, En contra. por convicción. Diputado don Luis Sánchez. A favor. A favor. Diputado don Leonardo Soto. En contra. Diputado, no está quedando solamente presidente. Señor don Raúl Leiva, presidente de la comisión. En contra. En contra. La indicación del diputado Irarrázaval tuvo 2 votos a favor, 1, 2, 3, 4, 5. En contra, 2 abstenciones. Se rechaza. Hago presente, como bien lo ha hecho la Secretaría, que esta indicación es la número 10 que consta en el comparado fuera, o sea, en las indicaciones fuera de comparado. A continuación, seguimos en la página número 75, que hay una modificación al artículo 406, en el siguiente sentido. Sustituyese el inciso primero la frase 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, página 75, no superiores a 10 años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título 9 del libro segundo del Código Penal y en el artículo 456 bis A del mismo código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448, inciso primero, y 448 quinquies de este cuerpo legal, por el siguiente: 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. Y al respecto también tenemos una indicación que el reemplazo de estas de esta parte del inciso primero del diputado Andrés Longton y Camila Flores, que reemplaza 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, que es el texto aprobado por el Senado, a 15 años de presidio mayor en su grado medio. Le ofrezco la palabra al diputado Longton. Gracias, presidente. Esto lo conversamos con la Asociación de Fiscales. Tiene que ver con la cantidad de juicios orales que se está llegando sin muchos de ellos tener la complejidad respecto a las penalidades, eventualmente penalidades que se podrían aplicar. Y el procedimiento abreviado, que es un juicio más breve, creo que hay que darle la flexibilidad, sobre todo teniendo en consideración que las penas hoy día son hasta 10 años y esto sería hasta 15 años para poder lograr en juicios que por su complejidad podrían resolverse con anterioridad, y eso te permitiría descomprimir el sistema y abocarte a los juicios orales a causas donde la gravedad y el reproche penal de los delitos sea mayor, para tener que llegar a esa instancia, que es la última instancia. Por lo tanto, el procedimiento abreviado podría ayudar a aquello y a los fiscales a tener mayor tiempo y mayor cantidad de espacio para poder resolver causas con mucho mayor complejidad. Por lo tanto, estamos subiendo solamente de 10 a 15 años respecto a la penalidad, lo que existe hoy día respecto al procedimiento abreviado. Eso. Muchas gracias, diputado Longton. Se ofrece Perdón, la de 5 palabra a 15, de 5 a 15. al Ejecutivo, doña María Florencia, de 5 a 15. Gracias, señor presidente. Para... Tiene la palabra el Ejecutivo, doña María Florencia. Gracias. Por autoridad, escuchemos a Para aclarar las dudas que están surgiendo, efectivamente lo que existe hoy en día es un procedimiento abreviado cuando el fiscal requiere una pena máxima de 5 años. Esa es la norma original en nuestro Código Procesal Penal. Luego se aumentó esta pena a 10 años solamente respecto de delitos contra la propiedad y respecto de delitos de la Ley de Control de Armas. ¿Por qué respecto de esos delitos? Porque son los delitos que tienen un marco rígido. Por lo tanto, el fiscal no puede requerir por una pena antojadiza, sino que tiene que respetar ciertas normas. Lo que hace la norma que se aprueba en el Senado es igualar este tratamiento
y hacer extensible el marco de 10 años para todos los delitos. Eso es lo que se aprobó en el Senado. Respecto de eso, el Ejecutivo está de acuerdo. Creemos que por justicia material está bien que los 10 años se apliquen para todos los delitos, sobre todo considerando que las últimas modificaciones al Código Penal han ido en tendencia a aumentar las penas asignadas a los delitos. Ahora, respecto de la indicación del diputado Lonton, por su intermedio, señor presidente, tenemos ciertas dudas respecto de seguir aumentando este techo de pena a 15 años. Primero porque no sabemos cómo es el rendimiento de la norma o cómo va a ser el rendimiento de la norma aprobada en el Senado con 10 años. Hoy en día los procedimientos abreviados que se realizan en los tribunales generalmente son de hasta 5 años. Se ven muy poquitos procedimientos abreviados de 10 años, que recordemos a todo esto que el procedimiento abreviado supone una aceptación de los hechos por parte del imputado y los antecedentes en los que se fundan. Por lo tanto, la gran mayoría de los casos, según la estadística, un 98% de los procedimientos abreviados terminan en condena. Además, otro problema que podría suscitar aumentar el techo a 15 años es que aumentaría mucho la carga de trabajo de los juzgados de garantía, y por lo tanto eso habría que cuantificarlo también para ver si es necesario reforzar el trabajo en sede de garantía. Y un último punto, que es una preocupación no menor, si uno revisa los recursos de revisión por condenas erróneas, un alto porcentaje de los recursos de revisión que acoge la Corte Suprema son a propósito de procedimientos abreviados por condenas erróneas. Muchas veces los imputados o las personas que han sido formalizadas por un delito aceptan los hechos y los antecedentes en los que se fundan sin haber cometido necesariamente el delito. Y esto se ve porque la Corte Suprema ha acogido recursos de revisión por condenas erróneas, en procedimiento abreviado. Son diversos los motivos que llevan a las personas a aceptar abreviados sin ser culpables, entre ellos el riesgo de una condena bastante mayor en un juicio oral, y por lo tanto creemos que si es que lo que está arriesgando una persona son 15 años de privación de libertad, quizás esa condena debiese imponerse luego de un juicio oral público y contradictorio en donde sí se rinda prueba y el juez pueda apreciarla para dictar un veredicto condenatorio. Gracias, señor presidente. Muy clara y precisa su intervención, María Florencia. Muchas gracias. Como siempre. La Defensoría Penal Pública también quiere pronunciarse sobre el punto. Sí, señor presidente. Nos parece importante, particularmente en el ámbito de la indicación. Yo creo que, y permítanme que siempre hago lo mismo, pero a mí me parece que es muy importante llamar a la reflexión sobre lo que son las reglas generales y las excepciones, porque muchas veces terminamos normalizando las excepciones. La regla general es que un ciudadano tiene derecho a un juicio oral, público, contradictorio. Es decir, hay un conjunto de garantías que el Estado le provee a cualquier persona que es juzgada. Como tenemos un problema práctico, ya no un problema de derechos, tenemos un problema práctico que a veces tiene que ver con la sobrecarga del sistema, ha aparecido la figura del procedimiento abreviado como un mecanismo de descongestión. Pero con la misma eficacia que tiene como mecanismo de descongestión, nadie discute, la doctrina no discute, que es un procedimiento que no tiene entonces el nivel de garantías porque es un procedimiento de acta. Permítanme decírselo brutalmente, el procedimiento abreviado es lo más parecido a lo que teníamos en el procedimiento inquisitivo. Es decir, antes que apareciera la reforma, lo más parecido que tenemos hoy día son los procedimientos abreviados. Un procedimiento con papeles, un procedimiento que queda claro que incluso en términos recursivos no tiene nulidad porque el recurso que se le concede es el de apelación. ¿Por qué? Porque es posible revisar todos los antecedentes y las actas en un tribunal superior. Es decir, es un procedimiento que no es un procedimiento de garantía. Entonces, la lógica racional es entender que como es excepcional, como no garantiza todos los derechos de una persona en el contexto de un juicio oral, entonces su aplicación debe ser restringida. Y entonces, ¿podemos ir incrementando el nivel de penalidad? Por supuesto, pero ese nivel de penalidad debe obedecer a ciertos márgenes de racionalidad. Y en ese contexto pareciera que esta posibilidad de extenderlo a 10 años pudiera ser algo considerado razonable por ustedes como Cámara, pero es mucho más complejo el ampliarlo a 15 años, ¿verdad? Y yo creo que también es muy importante lo último que se dijo, como es un procedimiento de actas
que significa en el fondo que no hay prueba, entonces los incrementos de las posibilidades de error se producen con mayor posibilidad. Es decir, es posible equivocarse más en un procedimiento que yo lo resuelvo con papeles que con un procedimiento en que yo lo resuelvo con prueba. Entonces yo creo que hay que considerar los dos aspectos. Y perdón, y una cosa más que quería decir. Solo para complementar lo que dijo Leonardo, en la práctica los procedimientos abreviados suelen ser un mecanismo de presión indirecta, digamos, en el sentido que el imputado, si acepta un procedimiento abreviado, acerca una pena más chica. Entonces se ve enfrentado a la siguiente disyuntiva: o me voy a juicio oral y me arriesgo a que me pongan 20 años, o tomo un procedimiento abreviado y me voy por 10. Y eso, ¿cuál es el problema que genera? El problema que genera es que muchas personas que pueden ser inocentes eventualmente pueden optar por el procedimiento abreviado solo por el miedo a una pena mayor. Pero al mismo tiempo, como en el procedimiento abreviado lo único que hace el imputado es aceptar los antecedentes de la investigación, en realidad en la práctica nadie lee los antecedentes. O sea, esto funciona de manera muy mecánica. De hecho, había un juez, a mí me contó una vez una colega defensora que había un juez que les preguntaba a los imputados, después de terminar el abreviado, si es que ellos les preguntaban por qué lo hizo. Y la mayoría de los imputados le decían: no, si yo no hice nada en el fondo, porque ni siquiera estaban entendiendo qué implicaba aceptar los antecedentes de la investigación. Entonces, ese es el problema, que el procedimiento abreviado claro, genera un incentivo perverso que en el fondo puede ser necesario en un sistema adversarial como el nuestro, pero aumentarlo a 15 años puede ser mucho, y no sabemos los efectos que eso puede llegar a tener. Y para terminar, en la agenda corta, cuando se discutió esto en la agenda corta, yo estaba en el Senado cuando se discutió el 2016, y en ese entonces justamente los senadores Espina y Arboes no quisieron aumentarlo a 10 años, dijeron dejémoslo en 5 y aumentémoslo a 10 solamente los delitos Marco Rigio, por los riesgos que tenía ese procedimiento. Entonces aquí ya aumentarlo a 15 podría ser mucho a nuestro juicio. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra a la diputada Cariola y al diputado Soto. No, y la vaca. Perdón. La vaca. Saque pecho. Sí, ya. Gracias, presidente. Si no, yo quería, a ver, claramente no estoy muy de acuerdo con lo que dice la Defensoría. Me parece que esto podría generar un incentivo perverso a asumir los cargos y en ese sentido también dificultar la aplicación de... Presidente. A restringir la aplicación de los procedimientos abreviados, que fue algo que discutimos anteriormente y que hicimos algunas modificaciones precisamente en la línea de revertir lo que se intentaba llevar adelante. Entonces, me pregunto ¿por qué el Ejecutivo está de acuerdo con esta homologación que se hizo por parte del Senado a 10 años? O sea, que en el fondo es el doble de lo que se tenía anteriormente. Y en definitiva, o sea, si no consideran que con esa medida se estaría efectivamente restringiendo la posibilidad de la aplicación de los procedimientos abreviados. O sea, como a propósito de la argumentación que ha hecho la propia Defensoría, que a mí me hace mucho sentido, me hace sentido para lo de los 15 años, que evidentemente no estoy de acuerdo, pero también me hace sentido respecto del aumento que se ha planteado por parte del Senado. Entonces, lo pregunto porque yo por lo menos voy a rechazar la indicación, lo anuncio desde ya, pero no estoy convencida de aprobar la propuesta de la norma que viene del Senado y me interesa saber, de hecho al contrario, me estoy más convencida de rechazarla, pero me interesa saber por qué el Ejecutivo está planteando estar a favor de la homologación de los años a 10. Eso, presidente, es mi pregunta. Muchas gracias. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, más o menos en la misma línea de lo que acaba de plantear la diputada Cariola. Creo que, tal cual le ha dicho la defensa, el juicio, o sea, cuando se modificó en Chile el sistema procesal penal, buscaba efectivamente terminar con lo que significaba ese juicio donde el juez hacía todo, ¿ya? Y no existía la comunicación directa entre los participantes y el juicio, y muchas veces quien terminaba dictando sentencia del secretario o bien el oficial primero mirando los antecedentes en papel. Y el procedimiento abreviado, si bien es una herramienta interesante, y a veces aquellas personas que no han tramitado, y yo sé que, y ahí quiero escuchar a ambas partes, también me gustaría escuchar al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia, muchas veces abogados inescrupulosos o partes inescrupulosas, para sacar rápido el juicio, para cobrar rápido los honorarios, le dicen al cliente: aceptemos el abreviado. ¿Para qué te voy a arriesgar? Y eso lo digo porque lo vi, ¿ya? Porque me tocó verlo, ¿ya? Entonces, muchas veces
abogados le dicen a sus partes, ¿sabe qué? Tú te puedes arriesgar a 15 y en abreviado lo podemos dejar en 5 y puede salir con medidas alternativas, podemos bajarlo y podría a lo mejor incluso salirse en cárcel. ¿Para qué te voy a arriesgar? Y al final del día termina con ese acuerdo en el abreviado y cobra el honorario rápidamente. Porque muchas veces a abogados inescrupulosos, no a todos, porque yo tengo el mejor de los respetos por mi profesión, usan eso, lamentablemente. Y el aumentar esto significa que esto que era excepcional, tal cual nos ha señalado la defensa, se va a transformar posiblemente en una regla más general. Y en eso yo no estoy de acuerdo ni con la indicación del colega Lontoni Flores, ni en lo que viene del Senado. Preferiría que se mantuviera la norma tal cual hoy día existe. Presidente. Muchas gracias, diputado. Yo lo que quiero precisar es que, independiente de la indicación del diputado Lontoni, lo que estamos votando es la propuesta del Senado, en la cual está: conteste el Ejecutivo que sea un plazo de 10 años, que es importante, para homologarlo. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Presidente, hay algunas cosas que yo quisiera mencionar porque me parece que son importantes. Primero, no es una cosa, por así decirlo, indiscutida, de que, por así decirlo, la regla general que todo ciudadano tenga sea el derecho a un juicio oral público y contradictorio. Eso es una de las formas de adjudicación que existen. Desde luego, hay procedimientos que perfectamente conviven con mecanismos de autoincriminación. Son básicamente no solamente mecanismos de simplificación procesal, sino que además también que toman en consideración la autonomía del propio sujeto. Así que me parece que eso es un poco, por así decirlo, aventurado mencionarlo así. Sobre el punto, lo otro que a mí me gustaría mencionar, presidente, es que no solamente hay un problema de, por así decirlo, de homologalización o de homologar a 10 años, tal cual como ha quedado ya hoy día entre los delitos contra la propiedad. O sea, hoy día los delitos contra la propiedad tienen un procedimiento abreviado de 10 años, sino que además también el Senado hizo otras indicaciones que de alguna manera apuntan también a favorecer la utilización del procedimiento abreviado, como por ejemplo permitir mayores atenuantes. Es decir, no solamente conceder una sola atenuante, sino que incluso dos rebajas de grado, rebajas de grado, para quien acepte un procedimiento abreviado. Pero además también esto hay que mirarlo en el contexto de lo que ya esta misma corporación aprobó en materia de cooperación eficaz. Estos sistemas son sistemas que van de la mano en la persecución del crimen organizado. O sea, ya lo decía cuando esta comisión invitó a almorzar al fiscal general de Colombia, que él incluso en el ámbito del principio de oportunidad, que para todos los efectos igual, porque él fijaba la pena, podía llegar a pena hasta de 23 años de pena sin pasar por un juicio. Por lo tanto, lo que esto plantea es, primero, homologar a 10 años, igual que como hoy día existe contra los delitos contra la propiedad. Dar más espacios para un proceso de negociación en contextos, por ejemplo, de persecución en el ámbito del crimen organizado, donde, por ejemplo, uno tiene cooperación eficaz, que permite efectivamente llegar también hacia un procedimiento abreviado. Y además también porque el procedimiento abreviado es un mecanismo que sirve en el contexto de por ejemplo, la persecución del crimen organizado para asegurar condenas que son, por lo demás, donde el propio sujeto acepta no la responsabilidad propiamente tal, pero los hechos de la acusación y los antecedentes que luego te sirven para ir detrás de aquellos que más te interesa y que no vas a llegar a juicio abreviado, que son aquellos que corresponden, por así decirlo, a la cúpula de la criminalidad organizada. Es decir, no es, por así decirlo, yo no miraría solamente el vaso desde la perspectiva, como lo plantea la defensa, desde la posibilidad de una, por así decirlo, autoincriminación forzada o al estilo de Langbey, como una tortura, por así decirlo, sino que también lo miraría como una herramienta de persecución penal para favorecer la persecución penal y para favorecer también la persecución en el contexto del crimen organizado. Limitar, como está hoy día, el procedimiento abreviado a 5 años es un tremendo obstáculo en el contexto de la persecución en los delitos graves y en particular es un tremendo obstáculo en la investigación de los delitos de criminalidad organizada. Eso, presidente. El Ministerio Público, le quiero ofrecer la palabra al Ejecutivo para cerrar el debate. Sí, presidente, vamos a tratar de ser muy breve respecto a esto. La pregunta en concreto es por qué el Ejecutivo estuvo de acuerdo a aumentarlo de 5 a 10 la procedencia del procedimiento abreviado. Pero no estamos de acuerdo a que eso se aumente a 15. ¿Ya? Estamos de acuerdo a que se aumente 5 a 10 porque efectivamente actualmente la regla general es
que sea de 5 años, salvo para los delitos tipificados contra la propiedad y del control de armas, que también puede ser con 10 años. Sin embargo, debido al aumento de penas que ha existido a nivel generalizado del Código, se está viendo la aplicación del procedimiento abreviado de manera más restringida, y el procedimiento abreviado, efectivamente, cuando hay reconocimiento de los hechos o de responsabilidad, es un procedimiento adecuado para resolver ciertas cuestiones, ¿ya? Entonces, por lo mismo, por ejemplo, actualmente el tráfico de drogas, que tiene penas de 5 a 15 años, eventualmente, si hay reconocimiento de responsabilidad en ese tipo de delitos, no podría ser objeto del procedimiento abreviado, que podría jugar un rol muy relevante dentro de ese tipo de delitos para disminuir, por decirlo de alguna manera, la controversia y además ser una herramienta adecuada. Entonces, por lo mismo, ahí nosotros creemos que puede ser adecuado aumentarlo a 10 para homologar y con eso efectivamente nos quedarían la gran mayoría de los delitos que se están cometiendo hoy por hoy dentro del margen para los procedimientos abreviados, y no veríamos un inconveniente en la garantía de derechos tal y como se está planteando acá. Cosa distinta es ya aumentarlo a 15, donde efectivamente para tener una sanción de 15 años creemos que debiera ser en un procedimiento oral con todas las garantías que eso corresponde. Muchas gracias, subsecretario. Para finalizar, diputado Ilavaca. Sí, presidente, es que ante los argumentos del Ejecutivo no me convence, entonces ¿por qué dio 15? No me queda claro, porque con los mismos argumentos yo podría decir 15, sabe que las penas han aumentado tanto que con 15 da. Y respecto a lo que dice el Ministerio Público, yo podría abrirme a la posibilidad de que en ciertos y determinados casos, en particular contra el crimen organizado, sí podría dar, porque efectivamente con el proceso de cooperación eficaz podríamos generar ahí una salida para esos casos determinados. Pero abrirlo como regla general, insisto, en lo particular yo no estoy disponible, presidente, ¿ya? Si es que es posible poder trabajarla para dejarlo para casos excepcionales, con este aumento, porque creo que lo que buscamos todos efectivamente es una lucha frontal contra el crimen organizado y sobre todo con aquellos que quieren, o sea, podemos facilitar el ataque al crimen organizado. Pero insisto, como regla general no. A mí, yo voy a meter mi opinión. Tanto la Defensoría Penal Pública se manifestó conforme con la propuesta del Senado, no con el aumento a los 15 años. Lo que cualquier aumento de pena en el abreviado significa renuncia de garantía. Ok, lo que yo, todo de nuevo. En el Senado sí se estuvo de acuerdo, porque entiendo yo, como plantea la Defensoría en términos contrarios, era que efectivamente se utilizaba esta norma excepcional para congestionar, lo cual no correspondía. Sin embargo, el Ejecutivo planteó en su oportunidad que esto homologaba a la ampliación que ya existía respecto de otro tipo de delitos. Por eso el Ejecutivo planteaba que había una especie de justicia material, en el sentido que mismos tipos de delitos o se uniformaron los delitos que podían acceder a un abreviado. En eso yo estoy de acuerdo. Cuando se amplía, eso sí, que es la indicación del diputado Longton, a 15 años, sí me parece un exceso. Yo no sé la opinión que tienen las y los diputados. Había consideración del tiempo, quedan solo 6 o 7 minutos. Yo creo que esto podría requerir una discusión más profunda, y si les parece lo dejamos para la sesión de la tarde. ¿Ok? Diputada Giles. Sí, presidente, en principio... En la próxima. Disculpe. En principio yo estaría, pero ¿sabe qué, presidente? Tengo que llamarle la atención respecto de que hicimos 2 sesiones especiales esta semana adicionales, y yo tengo la impresión de que no estamos avanzando mucho. O sea, yo creo que sería bueno que le pusiéramos un poquito el acelerador a esto y que dejemos que fluya la democracia interna también. O sea, no podemos... si bien yo estoy de acuerdo en... yo creo que esto hay que votarlo también en algún momento. O sea, no podemos seguir haciendo situaciones especiales tras situaciones especiales. Entonces, yo sería partidaria en realidad de darle, en primer lugar, de darle a usted la posibilidad de que haga eso que quiera hacer, pero por favor tratemos de apurar la causa, porque no la idea era esa, entiendo. A ese respecto estamos agrandando el tiempo de discusión en vez de... Hemos avanzado harto, diputada, ayer y hoy, más que en los anteriores, y de hecho recordar que la Comisión autorizó la solicitud a los comités para poder sesionar, ya sea el día lunes o jueves, en Santiago, para poder agilizarlo. ¿Ok?
había consideración de lo planteado, vamos a someter a votación este artículo. Corresponde someter primero, votar el artículo con la indicación del diputado Longton, y luego, de rechazarse la indicación de 10 a 15 años, el artículo propuesto por el Senado. En votación, subsecretario. Gracias, presidente. Primero con la indicación. En votación, el numeral 17 del artículo segundo, artículo 406, con la indicación del señor Longton y Flores, don Gustavo Benavente. Muy bien, don Gustavo. Don Miguel Ángel. Diputada Carol Cariola, por favor. Estamos votando con la indicación. Don Marcos Silavaca, en contra. Doña Pamela Giles. A favor. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Diputada Maite Orsini. No. En contra. El artículo. ¿Aló? Diputado Luis Sánchez. No está. Diputado don Leonardo Soto. Diputado Gonzalo Winter. Diputado don... ¿Dónde está? Don Gustavo no estaba faltando. A favor. A favor, don Gustavo. Y, señor presidente. Yo voy a fundar mi votación. Creo que efectivamente la norma propuesta por el Senado generó un consenso amplio. Es importante por votarlo. Me parece que homologar a 10 años respecto a todo tipo de delitos me parece que es oportuno, que es necesario. Si bien es cierto, la Defensoría Penal Pública plantea que si bien es una institución excepcional, es necesario aplicar también por conveniencia práctica en poder descongestionar también los tribunales, y por eso yo voy a votar en contra, porque me parece que es excesivo el plazo de 15 años, señor presidente. Gracias, señor presidente. Tenemos 3 votos afirmativos y 4 votos en contra, señor presidente. 3 a favor, 4 en contra. Se rechaza la indicación entonces del diputado Andrés Longton, y a continuación entonces corresponde votar el artículo 406, que señala: modifícase el artículo 206 en el siguiente sentido: sustitúyese en el inciso primero la frase 5 años de presidio o reclusión menores en su grado máximo, no superior a 10 años de presidio o reclusión mayores en su grado mínimo, tratándose de los ilícitos comprendidos en los párrafos 1 a 4 bis del título 9 del libro segundo del Código Penal, y en el artículo 456 bis A del mismo código, con excepción de las figuras sancionadas en los artículos 448 inciso primero y 448 quinques de ese cuerpo legal. Esta frase completa se reemplaza por la siguiente: 10 años de presidio mayor en su grado mínimo. ¿Y B? Y B, suprímese el inciso segundo. Eso. ¿Votación, presidente? Sí, lo vamos a someter a votación. Perfecto. El texto propuesto por el Senado, artículo segundo numeral 17, don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. Diputada Carol Cariola, el texto del Senado. En contra. Diputado Marcos Silavaca. En contra. Diputada Pamela Giles. El texto del Senado. En contra. Diputado don Andrés Longton. A favor. Diputada doña Maite Orsini. En contra. Diputado González no está. Diputado don Leo Soto tampoco. Diputado don Raúl Levia, presidente de la comisión. A favor. 3 a favor, 4 en contra, 0 abstención. Ya estaríamos.